Hola, ¿cómo están? El tema de este video va a ser propagación de errores. Es un tema dentro de todo sencillo porque se limita a aplicar las fórmulas que están dadas, ¿sí? La idea es que uno puede medir ciertas variables que las puede medir con cierto error y a partir de ellas quiere conocer otra cantidad que es función de ellas. Por ejemplo, si yo quisiera un cubo, ¿no? El volumen de un cubo, yo podría medir un lado, cuánto mide un lado, y a eso elevarlo al cubo para sacar el volumen. Pero como esta medición que yo hago del lado la voy a medir con cierto error, ese error se va a propagar, digamos, cuando yo calculo el volumen, ¿sí? Entonces, uno lo que quiere, entonces es, en cierta manera, aproximar el error que uno comete al utilizar estas medidas, ¿sí? Para calcular esa otra función de ellas. Entonces, la fórmula general que uno tiene es que, bueno, vamos a suponer que tenemos una variable que es función de ciertas variables aleatorias, x1, xn, vamos a llamarla, que nosotros podemos conocer su media y sus desvíos, ¿sí? Y a partir de ellas nosotros lo que queremos es aproximar la media y el desvío o la varianza de esta variable que es función de ellas. Entonces, las fórmulas que ustedes encuentran en el apunte nos dicen que la esperanza simplemente la aproximamos utilizando la función está evaluada en cada una de estas medias. Y el desvío, tiene una fórmula un poco más fea visualmente, pero sin embargo, una vez que uno obtiene todos estos términos, se limita a hacer esta cuenta, ¿sí? Que es las derivadas, cada una de estas son las derivadas parciales de esta función respecto de cada una de ellas, están evaluadas en las medias elevadas al cuadrado multiplicados por sus respectivos desvíos al cuadrado, ¿sí? Sumando todo eso, obtengo acá, sin la raíz esta, sería la varianza, la aproximación de la varianza de esta variable y. Tomándole la raíz cuadrada obtenemos una aproximación del desvío de esta variable. Vamos a verlo con un ejemplo que va a quedar mucho más sencillo de ver cómo se utilizan, ¿sí? Vamos a ver que simplemente es organizarse y evaluar en cada una de estas fórmulas. Entonces vamos a utilizar como ejemplo el ejercicio 10 del trabajo práctico número 4. Entonces en ese ejercicio lo que se nos dice es que queremos calcular el volumen de un tanque cilíndrico cuyo diámetro es d y su altura h. Entonces vamos a ubicarnos un poquito. Tenemos un cilindro, ¿sí? La base es circular y tenemos una altura, ¿bien? Que la vamos a llamar a. En el apunte hice h para no confundir con la h de la función, la voy a llamar a en este caso. Y el dato que nos dicen es que nosotros de esta base nosotros conocemos el diámetro, ¿sí? Pero bueno, pensemos, para calcular el volumen del cilindro yo lo que necesito saber es el área de la base y multiplicarla por la altura. El área de la base es un círculo, ¿sí? El área de un círculo sabemos que es pi por radio al cuadrado. ¿Bien? Entonces, el radio sabemos que es el diámetro dividido 2. ¿Bien? Entonces, el volumen es pi por el radio al cuadrado, ¿sí? Por la altura del cilindro. ¿Bien? Con esto tengo el área de la base y multiplico por la altura, ahí obtengo el volumen.
Bien, entonces la expresión del volumen nos queda pi por el diámetro al cuadrado por la altura dividido 4. Bien, entonces esa es nuestra función h. Entonces vamos a expresarla así. Nuestra función h, que depende de d y de a, es pi por 4 d al cuadrado por a. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio se nos pide aproximar, dar un valor aproximado de el desvío del volumen, ¿sí? Y lo que nos dan son como datos, nos dan la media del diámetro, que es 4,5, la de la altura, que es 1,8, y los respectivos desvíos. El del diámetro es 0,10 y el de la altura 0,06. Todo esto está medido en metros. Bien, entonces, nosotros le vamos a agregar a este ejercicio, para hacer completo, mostrar completo las dos, cómo aplicar las dos fórmulas, vamos a agregarle el aproximar la media. Bien, entonces, de nuevo, tenemos nuestra función. Como una de las cosas que vamos a querer hacer es aproximar el desvío, vamos a calcular estas derivadas parciales, ¿sí? Nosotros en este caso tenemos dos derivadas parciales, una respecto de d y la otra respecto de a. Entonces calculamos para ya tener todos los cálculos hechos para terminar el ejercicio. Entonces, la derivada parcial de esta función respecto de d, ¿sí? Todo lo que no tiene d actúa como constante. Este pi sobre 4 me queda constante, el a queda, y me queda la derivada de d cuadrado, que es 2d, ¿sí? Entonces me queda pi por 2d por a dividido 4, que sería pi sobre 2 por d por a. Y cuando hacemos la derivada parcial de d respecto de a, nos queda de nuevo todo lo que no depende de a queda constante. Todo esto es como si fuese una constante. Por a nos queda la constante, ¿sí? Pi sobre 4 por d al cuadrado. Bien, bueno, entonces ya tenemos todo. Tenemos la función, tenemos las derivadas parciales. Podemos reemplazar en las fórmulas. Por un lado, sabemos que la esperanza del volumen la vamos a aproximar con la función evaluada en las medias. Entonces, la esperanza del volumen la aproximo con la función evaluada en mu sub d y mu sub a, que eran 4,5 y 1,8. ¿Sí? Vengo acá y reemplazo en d 4,5 y en a 1,8. Realizo el cálculo y nos queda que la esperanza de b es aproximadamente 28,63 metros, ¿sí? Que era la unidad que estábamos utilizando. Bueno, y ahora vamos a la que es un poquitito más complicada, que es el desvío. Tengo que evaluar todo esto. Entonces, el desvío del volumen lo aproximo con la raíz cuadrada de ¿quién? Tenemos la derivada parcial de la función h respecto de d, evaluada en las medias, esto elevado al cuadrado, por el desvío de d, ¿sí? Se corresponde el de este con el desvío correspondiente, ¿sí? Si estoy derivando la derivada parcial respecto de d, voy a tener que multiplicar por el sigma d acá, al cuadrado. Bien, o sea, esto sería la varianza. Y la derivada parcial respecto de a, evaluada en las medias, lo elevo al cuadrado y multiplico por la varianza correspondiente, el desvío de a elevado al cuadrado. Y ahora simplemente nos queda reemplazar. ¿Qué tenemos? Por un lado tenemos esta derivada parcial, es esta de acá, ¿sí? Evaluada en mu sub d y mu sub a, o sea, 4,5 y 1,8. ¿Sí? Esto lo reemplacé por esto evaluado en las medias. Lo elevo al cuadrado por el desvío al cuadrado. ¿Está? Y la derivada parcial
de H respecto de A es esta de acá, evaluada en las medias. Solamente tengo la D, así que será evaluada en 4,5 nomás, ¿sí? Entonces tengo pi sobre 4 por 4,5 al cuadrado y todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Por la varianza correspondiente, o sea, el desvío sigma A es 0,06 elevado al cuadrado. Finalmente, hacemos el cálculo y nos queda que el desvío típico del volumen lo podemos aproximar con 1,59 y la unidad era metro porque estaba todo medido en metros, ¿sí? Bueno, o sea, simplemente este tema es sencillo en el sentido de que simplemente lo que uno hace es aplicar las fórmulas, ¿sí? Para poder aproximar ya sea la media o el desvío, ¿sí? Bueno, nos encontramos en un próximo video.